Primordialmente le voy a leer un consentimiento informado sobre la participación del podcast. El consentimiento empieza por yo, su nombre, profe. En pleno uso de mis facultades, acepto voluntariamente participar en la grabación de un podcast organizado por el equipo número 4. Declaro que he sido informado sobre el propósito del podcast, el cual es de carácter educativo, informativo y o divulgativo en el área de fisioterapia. Entiendo que mi participación puede incluir la grabación de mi voz, imagen y opiniones profesionales relacionadas con mi experiencia como fisioterapeuta. Autorizo el uso, reproducción, edición y difusión del material grabado en plataformas digitales, redes sociales y otros medios de comunicación, sin que esto implique compensación económica. Comprendo que puedo abstenerme de responder cualquier pregunta que considere inapropiada o que comprometa mi ética profesional. Se me ha informado que mi participación es completamente voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento antes de la publicación del contenido, notificándolo con anticipación. Asimismo, deslindo de cualquier responsabilidad legal a los organizadores del podcast por el uso adecuado del material conforme a lo establecido en este documento. Se lo voy a pasar para que firmen, ponga su nombre y su nombre. Nombre completo, ¿verdad? Sí. Correcto número. Pues para comenzar le vamos a hacer unas preguntas personales, principalmente. ¿Se podría decir a la cámara su nombre completo? Ok, bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre completo es Sergio Eberto Alfonso González. ¿Cuántos años tiene? Tengo 30 años. ¿De dónde se origina, profe? Soy de aquí de Tecate, Baja California. Ahora, si nos podría decir qué lo motivó a estudiar la carrera de fisioterapia. Okay. Pues la verdad fueron bastantes cositas, ¿no? Pues yo siempre quise como que algo relacionado a la salud, pero pues nunca, la verdad no quise ser odontólogo ni enfermero. Y investigando junto con mis papás, pues quería algo relacionado con la actividad física y el deporte junto con la medicina. Y la opción era estudiar fisioterapia o ser médico y luego ser como una especialidad en médico de rehabilitación. Pero pues igual investigando pues me di cuenta que ser médico de rehabilitación era muchísimo tiempo en años y también que el médico rehabilitador no hace lo que el fisioterapeuta. Realmente si tú quieres, bueno en mi caso yo quería trabajar con los pacientes así como del día a día y ver todo su progreso y ver cómo las evoluciones, pues la única forma era siendo fisioterapeuta. El médico rehabilitador pues no tanto, por eso pues yo decidí la carrera de fisioterapia. ¿Y usted está conforme con su decisión? Sí, la verdad es que sí, a pesar de que yo sé que económicamente podría ser mucho más redituable ser médico y con especialidad en medicina física y rehabilitación, la verdad es que sí, me siento pues, bastante lleno y contento de que pues decidí bien, la verdad me gusta mucho mi carrera, no me pesa como tal dar terapia o ir a trabajar, a diferencia de otra gente yo creo, pero pues la verdad sí creo que tomé la decisión que más adecuada. Y ahora comenzando con su historia académica, o sea, ¿en qué universidad estudió? ¿Cómo conoció la universidad? Bueno, yo estudié en la Universidad del Valle de México, o sea, la UVM, Campus Mexicali. UVM pues es una escuela bastante grande pues, a nivel como nacional, nomás que aquí en el norte del país no se conoce tanto, pero pues UVM tiene como yo creo que unos 30 campus, unos 28, 30 campus en todo México. Y pues en fisioterapia es una de las escuelas privadas como que más tiempo tienen la carrera de fisioterapia. Lamentablemente pues a mí me tocó como ustedes que había una escuela pública en el estado que tuviera la carrera porque la oferta. De hecho, inclusive era la única escuela privada en Baja California cuando yo estudié que tenía la carrera. ¿Y usted cómo siente que fue su preparación? La verdad, pues obviamente considero que sí fue buena o bastante buena. Obviamente con el paso del tiempo me di cuenta que me faltaron algunas cosas o que el plan de estudios pudo haber sido mejor, pero la verdad en comparación con otros compañeros de otras escuelas que he conocido o gente que he conocido,
sí he notado un poquito, no por sonar arrogante o presumido, pero sí he notado que sí había un nivel de preparación un poquito más elevado o más completo, por así decirlo. Así considera que su formación universitaria lo preparó para el trabajo, para atender pacientes. Sí, la verdad es que sí, es que la verdad el plan de estudios y la escuela sí estaba como que bien, como que todo viene como formado, cuadrado, no sé cómo decirlo, en la que desde bien rápido ya nos ponían a atender pacientes, ¿no? O sea, yo me acuerdo que una vez me castigó el coordinador y yo ya iba en tercer semestre y me puso junto con una amiga a atender pacientes desde tercero ahí en la clínica que tenía la escuela. ¿Fue por un castigo? Sí, por un castigo, me dijo, no, que no, porque no me acuerdo si llegué tarde porque ya tiene mucho o algo. Me dijo, no, tú vas a venir todos los días a las 8 de la mañana con Carla y vas a atender a tal señora, ya ni me recuerdo su nombre. Y sí veníamos cada 2-3 días a darle terapia. ¿Y cómo fue su experiencia al primer paciente que atendió? Pues bien difícil. Obviamente el coordinador no fue irresponsable, sí nos dijo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y todo. Pero pues, de que pues, básicamente nos dijo su paciente y ustedes se van a encargar de su paciente. Inclusive nosotros nos encargamos de que recordarle que tenía que ir, de cuándo le agendábamos. En ese entonces pues la UVM tenía una clínica de consulta externa, como tipo de consulta de odonto. Y los pacientes pagaban algo bien simbólico y pues iban pacientes de todo, ¿no? Obviamente pacientes de bajos recursos que no podían ir como a una clínica privada, pero sí revisaba y sí iba y sí checaba y sí le preguntaba a la paciente cómo íbamos, pero sí fue como que bastante, pues un reto. Ya después con el paso del tiempo pues sí fue siendo más sencillo, la verdad. ¿Y en la escuela no hubo un momento en el que usted haya querido pues, desertar? Ah, sí, claro, tirar la toalla sí. Sobre todo pues, porque yo estoy en Mexicali, yo soy de Tecate, ¿no? Entonces yo me fui como a los 19 años a la carrera y pues yo nunca había vivido solo o lejos, como sobre todo pues, de mi familia, sobre todo de mi mamá, de mi hermano, del esposo de mi mamá, de mi padrastro. Y pues también era medio inútil, ¿no? O sea, como estaba acostumbrado a la vida en casa con mamá, pues no sabía cocinar. Inclusive así como que llegué y no sabía usar la lavadora en la casa, bastantes cosas que pues vas madurando y sí fue difícil al principio. También pues tenía novia y que como cuando tienes novia pues quieres estar yendo cada rato, pero con el paso del tiempo pues me fui quedando más tiempo allá y ya no vine tanto para acá. O sea, eso me interesa mucho porque yo también fui foráneo. O sea, usted estudia de foráneo, ¿cómo la vivió? No, la verdad yo sí la disfruté bastante, o sea, sí tuve la suerte de que mis papás me pudieron enviar a una escuela privada, que me pudieron ayudar, tuve también la suerte de que, estoy plenamente consciente que pues tuve suerte de que ni siquiera se me exigía trabajar, por ejemplo, o sea, me dijeron, nosotros te vamos a mandar a estudiar, y pues tu trabajo es estudiar. Entonces, en cuanto a la escuela, sí era muy responsable, pero pues sí fue un cambio muy difícil porque pues, me fui a vivir con mi papá a su casa, pero yo nunca había vivido con él. Y pues él sí era como que trabajaba mucho, estaba ocupado. De hecho, él se fue al segundo semestre, él se fue a vivir a Ciudad de México y me dejó solo en la casa. Entonces fue como totalmente distinto para mí en cuanto a todo. Y al principio sí es bien difícil de que te pones triste porque pues, estás en otro lugar. Pero la verdad a mí me ayudaron mucho mis amigos. Y también pues la ciudad es una ciudad, no es como Tijuana, pero sí tiene, pues es más grande que Tecate, hay más cosas que hacer. Entonces sí fue un cambio de salir del rancho a una ciudad. Sí, literal. Es literal. Sí. Y pues la verdad Mexicali es una ciudad, no es bonita, la verdad es fea, con todo respeto para los cachanillas. Y el clima pues está, la neta, asqueroso. Pero lo que hace bonito a Mexicali, creo yo le tengo mucho cariño a la ciudad, es la gente. Nunca he conocido gente tan amable y tan buen como host, anfitrión. O sea, yo tenía, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero bueno, es que ustedes no son tan foráneos, pero yo era de que inclusive las mismas mamás o las mismas familias de nuestros compañeros, como sabían que éramos foráneos, nos invitaban a comer, nos hacían comida, que vengan tus compas los foráneos, que aquí hay comida, que cuando quieran comer aquí va a haber comida, porque sabían, ¿no? Y también como éramos medio responsables, si de repente no había comida, no había agua, no había gas, no había luz, ¿no? Entonces yo pues fui aprendiendo a la mala, ¿no? Sí, nada, sí, es un gran cambio de estar en la comunidad de tu casa a ya, o sea, a tener que hacer todo por tu cuenta, sí, es un gran cambio. Sí, me acuerdo una vez me tocó que se nos fue la luz en Mexicali en verano por
y nos fuimos a dormir a la casa de una amiga y otros como que es que vivíamos muchos. Éramos unos, yo creo que yo viví con unos 5 hombres. No, pues la casa era un O desastre. sea, usted vivía con, o sea, tenía room. Sí, es que lo que pasa es que vivía con mi papá, pero ya estuve muy con mis roomies porque vivía súper lejos de la uni, como si, no, pues es que desde Tecate, como si yo viviera aquí en Valle y fuera a Tecate, a la uni. Así de lejos, pero por toda la ciudad. Entonces, la verdad, pues era mejor como que de neta irme con ellos y pues me fui para allá. ¿Y su vida fuera de la escuela, o sea, los fines de semana regresaba a Tecate o...? Todo el primer semestre sí, la verdad. Solo un fin de semana no, en todo el primer semestre sí no vine, perdón, porque era semana de exámenes. Ya después, yo creo como al segundo o tercer semestre, yo ya venía una vez cada 2 meses y ahí inclusive llegué a venir nomás una vez al semestre. Y cuando eran las vacaciones ya. Y en su, o sea, en su estancia en la escuela, ¿cuál usted cree que haya sido su materia que lo haya puesto a prueba o que casi lo haya hecho tirar la toalla, como usted dice? Sí, una que se llamaba. Es que ahí en mi escuela, no es como con ustedes, en mi escuela, ustedes ven por ejemplo anatomía completa, ¿no? Toda junta en una sola materia. En mi escuela era por sistemas, o sea, yo miraba aparato locomotor, aparato, sistema nervioso, todo un semestre de sistema nervioso, todo un semestre de sistema locomotor, todo un semestre de genitudinario y así, bien como que bien desglosado, pero pues así como que bien desglosado, bien, pues tardabas más. Creo que fue la de aparato locomotor porque el maestro sí era un médico ortopedista, pues ya mayor, y si era bien, como que bien obsesivo, que no te preguntaba algo, no sé, como que descríbeme el hueso parietal. Y tú, pues no, pues el hueso parietal es un hueso plano, con 2 caras, que a ver, la cara craneal como es, así. Entonces él era bien obsesivo, y yo creo que esa fue la materia que estuve a punto de reprobar. Nunca reprobé en la carrera como tal una materia, tal vez un examen sí, pero una materia no. Y esa fue la que estuve a punto de reprobar. Si era de invertirle mucho tiempo pues, al estudio. Sí, porque también él era bien obsesivo con el origen de inserción de los músculos. A ver, dime el origen de inserción y su forma, y también con los huesos. Él era pero bien obsesivo. Y se molestaba si no le contestabas, y te decía, ¿sabes o no sabes? Y luego era como un poquito como, le contestabas y te seguía preguntando hasta que ya no supieras. O sea, las fuerzas quería que te quedaras sin saber algo. Pues, y pues así era él. Como la vieja escuela. Sí, de hecho sí. Sí, pues era, yo creo que tenía unos 70, creo, era médico ortopedista, pues era cirujano. Y sí era bien, ya ni operaba, porque ya por su edad ya no operaba. Profe, y cuando empezó a ejercer la carrera, ¿cómo fue? ¿Empezó en un hospital o ya fue usted solo desde el inicio? No fue en un hospital, fue en una clínica privada. Bueno, pues hice mi servicio social. En el mismo servicio social era una fundación pues, sin fines de lucro, y cobraba muy poquito, y hacía mi servicio social, y aparte contrataban algunos terapeutas y me contrataban ahí. Entonces iba al servicio y saliendo del servicio me quedaba más tiempo para quedarme a trabajar, y luego ya me cambié a una clínica totalmente privada. A una institución pública nunca me ha tocado o trabajar o inclusive en mi servicio social. Cuando elegí mi servicio social tenía opción de irme al ISSSTE o al Hospital General, y la verdad la rechacé para irme a esa clínica. ¿Pero siempre fue todo ya en Mexicali o eso ya era en Tecate? Sí, de hecho en Mexicali yo fui de los pocos foráneos que se quedó a hacer su servicio social en Mexicali. Todos mis compas foráneos y mis amigas, el servicio social lo hicieron en su donde era. ¿O que tenía opciones pues, para ir a hacerlo en Tecate? Sí, pero nunca las quise. La verdad me quise quedar en Mexicali. Es que casi me quedaba a vivir en Mexicali. O sea, estuve a punto. Yo viví 9 años. Me aventé 4 años de carrera de licenciatura. El servicio social lo hice en Mexicali. Me aventé 2 años más. En cuanto terminé el servicio social, apliqué la maestría. Son 2 años más. Y me quedé otros 2 años más trabajando. Si yo me quedaba en el verano de ese año, ya cumplía 10 años. Pero me regresé. ¿Y cuál fue su mejor y peor experiencia durante su servicio social? La verdad, mi servicio social fue un infierno porque elegí mal.
si yo pudiera cambiar algo, cambiaría no haber elegido ese lugar, porque tuvimos muchos problemas ahí en ese, sobre todo con la administración de la fundación. Si cambiaría, me hubiera ido al ISSSTE, me hubiera ido al general porque tenía promedio. Tú eliges plaza de servicio social dependiendo de tu promedio, ¿no? Entonces los que estén más arriba, un poquito más arriba de la tabla, elegían, ¿no? Y elegían los mejores lugares, supuestamente, ¿no? Y uno de ellos pues sería el general o el ISSSTE, porque el general es como, hacías fisioterapia interhospitalaria, hacías interconsultas de piso, o sea, básicamente ibas con los pacientes a cama, y en ISSSTE pues sí hay un mundo de pacientes, ¿no? Y en la fundación sí había, pero pues sí el lugar barriga un poquito por quienes lo administraban. Y pues sí, yo sí me arrepentí bastante. Okay. Entonces, ¿usted qué tipo de recomendaciones le daría a personas como nosotros en cuanto terminen y ya puedan ejercer? Pues la recomendación más grande que yo le puedo dar a un terapeuta es que se esté actualizando constantemente, porque lamentablemente, pero pues como la terapia física es ciencia, básicamente la ciencia no es absoluta, siempre está cambiando. Entonces, lo que pudo haber sido ayer un hecho, tal vez para mañana ya no lo sea, ¿no? Y eso cambia pues todos los abordajes, inclusive en cómo definen una patología, una enfermedad, una lesión, pues cambia el tratamiento, ¿no? Entonces por eso se tiene que estar siempre actualizando. Creo que lo saltamos un poco, al principio lo tenemos que haber hablado, pero o sea, si nos puede hablar de su formación, dice que hizo una maestría. Sí, bueno, realmente mi maestría está trunca, o sea, terminé el examen, siempre estoy sincero en eso, pasé el examen, terminé todo y estoy en proceso de titulación por tesis. Entonces, lo único que me ha tardado, la verdad, porque la tesis, pues sí es algo que, pues yo en metodología de investigación sí estoy bien deficiente, entonces por eso no la he terminado. Sí, yo estudié en la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte en el campus de Pachuca de Hidalgo, es una maestría semipresencial. Yo opté por esa porque pocas maestrías son semipresenciales, entonces tú tienes que ir a vivir a donde era. Entonces ya, pues mis papás era como que no, ya no te vamos a mandar a, no sé, a Guadalajara a pagar todos los años de estancia y escuela, ¿no? Porque sí pude haber estudiado en la misma escuela donde estudié, en UVM, en el campus Guadalajara, la maestría en fisioterapia deportiva, pero era ir a vivirse allá, era ir a clases de lunes a viernes, en la noche. Entonces pues decidí mejor una semipresencial, y la Escuela de Futbolistas de Deporte pues tiene la maestría, se llama maestría en fisioterapia y kinesiología deportiva. Ellos tienen la maestría en modalidad semipresencial, tienes una parte virtual, y ya cuando pases toda la teoría de la materia, por ejemplo, tienes que ir una vez al mes a Pachuca y te quedas 3 días, 4, y vas todo el día a la escuela y ya hasta el siguiente mes vuelves. Entonces, ¿usted trabajó con el equipo profesional de Pachuca o...? No, ojalá, la verdad, como involucran mucho dinero este tema, no, ni siquiera nos acercábamos a ellos. Sí tienen muy restringido y muy hermético este tema. O sea, sí los mirabas llegar, te dabas cuenta que llegaban los jugadores porque pues llegaban los carros, ¿no? Llegaban los autos, llegaban los BMWs, ¿no? O sea, llegaban pues carros bien ostentosos por de mucho dinero, pero sí los llegábamos como a ver. Nos tocó más como practicar con los sub-20, con la femenil profesional, y sobre todo pues en estos estaban algunas que eran selección mexicana, pero sí como tal sí íbamos al campus, y pues el campus sí está muy bonito, es una universidad de bastante nivel también en cuanto a eso, y pues está padre porque todas las maestrías y todos los doctorados y todo va encaminado al deporte. Aunque se llama la Universidad de Fútbol, no solo es para la gente que se quiere como meter a ese rollo, ¿no? De hecho, pues, no sé, tú puedes estudiar fisio ahí y puedes hacer la maestría en fisioterapia deportiva, puedes estudiar nutrición deportiva, puedes estudiar inclusive comunicación deportiva, no sé, puedes estudiar, pues obviamente para hacer lab de física y deporte, y una maestría en alto rendimiento, y también así como que periodismo deportivo, todo involucrado al deporte casi. ¿Y nunca le interesó formar parte de un equipo, o sea, de primer nivel? Sí, claro, sí, pues fue como que mi sueño, no lo descarto todavía, pero pues realmente esos trabajos son escasos, son difíciles de entrar, y también uno piensa que porque estás en ese nivel pagas mucho, pero no lo es así, porque sí me tocó trabajar en un equipo de Liga TDP, que es tercera división profesional, que es de la Federación Mexicana, y ahí por ejemplo
supuestamente por contrato a todo el mundo le pagan, y pues la realidad es que no, tú firmabas un contrato y nunca te pagaron. Luego subimos de categoría a la Liga Premier, que es como la segunda, ahí sí tiene ascenso y todo, dio el descenso, ya viajábamos en avión, me acuerdo, cada 15 días viajábamos, trabajé un año, y también lo mismo, o sea, sí teníamos contratos, estábamos federados, inclusive pues tú tienes tu número de federación y todo, y los acabé demandando porque me debían como 8 meses de sueldo, y tuvimos que ir como, inclusive a juicio, un tipo juicio, pero no, es un juicio como penal, no es como, no vas a la procuraduría, la misma federación tiene un organismo que se llama de conciliación y controversia. Entonces ellos te agendan un abogado, el equipo tiene un abogado, tienes que presentar pruebas. Tuve que llegar a ese punto porque pues me aventé casi toda la temporada sin sueldo. Nos pagaban un mes y luego nos dejan de pagar 3 meses y luego así otra vez. ¿Pero ese equipo era quién? No, era en Mexicali, era un equipo que se llama Mexicali Fútbol Club, y sí viajábamos, me tocó viajar estaba padre eso, por eso no me quejo tanto. Pues viajé a Los Cabos, a Zacatecas, a Guadalajara, a Zapotlanejo, a la Riviera Maya, a Villa Banderas, a Chihuahua, a Hermosillo, y como era el equipo más alejado de la zona norte de México, pues todo era en avión, todo. Y viajábamos como 24 personas, eran todos los 18 jugadores, el director técnico, el preparador físico, el médico, el fisioterapeuta, que era yo, inclusive viajaba el utilero. Era bueno. Sí, pues sí era pro, nada más que... Ahí sí iba a ser. Pero no eran los equipos de dinero de la liga, porque había unos que sí tenían más feria. Así es que ahí se va mucho bien. Sí, de hecho sí, pues los jugadores pues ganaban supuestamente en contrato más que nosotros algunos. ¿Y ese trabajo cómo lo consiguió? Pues lo que pasa es que como no había equipo de profesional de Mexicali, pues como unos empresarios lo pusieron y compraron como los derechos para jugar ahí. Y yo apliqué y pues me mandé el currículum y me hablaron y ya fui. Y pues sí me dijeron, no, pues al principio no te podemos pagar, y después sí, ya que tenemos tu contrato, pues sí, ¿no? Y estuve todo un año. Era difícil porque pues ahí tenían sus broncas de que no tienes que tener estadio, tienes que tener cancha, tienes que tener vestidores, no tenían nada, era todo nuevo. Y luego nos tocaba entrenar, me acuerdo, en verano a las 12 del mediodía. Y tienes que estar en el campo, y de repente te toca gente bien loca, ¿no? Los entrenadores, en lo personal, me di cuenta que profesionales de cualquier deporte no están enteros para mi gusto. O sea, es gente extremadamente obsesionada con el deporte o con lo que hacen, que se vuelven bien locos, bien raros, ¿no? O sea, de que me tocó, el primero que me tocó, se enojaba si nos íbamos a la sombra, me acuerdo. Estábamos en Mexicali a mediodía, a 45 grados, y luego el vato salía con sudadera acá, con una hoodie, y con el gorro puesto, una chamarra y lleno de bloqueador. Y de que, hey, no tomen agua, nos gritaba, hey, no se pongan en la sombra, todos estamos en el sol. Y no había necesidad, y así también a la banca, no estaban un interescuadro, la banca estaba con la banca, no se vayan a la sombra, queden separados. Si nos derretíamos, a uno de los jugadores sí le dio como un golpe de calor y se fue al hospital. Era pues es que también era de Tabasco, y llegó y llegó en verano y le quiso dar machín, y como a la cuarta vuelta que estaban dando a la pista, ¡pum! Se cayó el vato. Y ahí, No, pues, ahí murió. Bueno, el doctor tuvo que llegar, tuvieron que llevar al hospital, fue un rollo. O sea, bueno, no se murió de verdad, ¿no? Pero ahí murió el tema. ¿Usted ahí solo era fisioterapeuta o también hacía otras cosas? Porque ya ven que, o sea, como no hay tanto presupuesto, pues ya el que es fisioterapeuta también con ejercicios. Sí, hay que agarrar de todo, sobre todo todo el mundo piensa que porque en el fútbol hay mucho dinero, va a haber todo, pero realmente en el fútbol hay dinero en la primera división. Y depende de qué equipo, ¿no? La verdad depende inclusive de qué equipo. Hay equipos de pobretones y equipos que tienen dinero. O sea, no es lo mismo en la América que el Puebla, ¿no? Inclusive el Puebla debe batallar con cosas que con la América nunca va a batallar. Ahí con nosotros me tocaba a veces que ir por el agua, me tocaba a veces que los jugadores no tenían cómo irse a su casa y darle raite. Por ejemplo, el equipo no tenía área de terapia física, yo tenía mi consultorio privado, yo me llevaba a los jugadores a mi consultorio y luego los llevaba a su casa o pasaba por ellos. El preparador físico vivía conmigo, ya es un amigo, se hizo amigo. De hecho, ahorita él está en la filial de Tigres, la sub-15 creo, en Monterrey.
y es argentino, se llama Mariano, se hizo amigo. Pues. A él lo invitaron desde Argentina y llegó, y a él sí le tocó, yo creo que pelearla más, pero sí me tocó también ayudarle al utilero. Ser utilero, pues un jalezote, o sea, de que le tienes que lavar los uniformes, tienes que poner toallas, tienes que acomodar los balones, tienes que todo, y que el entrenador, si no le pusiste un balón como se debe, se cuenta que le rayaba. Luego me tocó uno que sí rayaba bien gacho, así que se escuchaba en todo el estadio. Y sí, también me tocó, no sé, que ayudarles con que llevarlos al doctor, sí, cosas que no tenían que ser mías, se convirtieron en mías porque no había, pues como tal, un cuerpo completamente de staff. Pues. ¿Y ahí tuvo alguna mala experiencia en ese equipo o solo fue eso del sueldo? Pues sí fue difícil, ¿no? Ahí sí me di cuenta que entrar en el deporte profesional como terapeuta no está tan fácil y tampoco no está tan bien pagado como lo debería, porque básicamente se vuelve tu vida el equipo, ¿no? Yo conocí otros terapeutas como de otros lugares que están así en el nivel más pro, y sí me acuerdo que uno me dijo, no, la verdad yo no estoy casado, no tengo hijos, estoy 2 veces al año en mi casa, mi vida es el equipo, ¿no? Y lo gacho es que te puede pasar que te tiene una patada de volada. De hecho, conmigo así fue, la mala experiencia fue que yo no me renovaron mi contrato porque me debían y querían que lo renovara, que firmara, pero que no me lo pagaran. Entonces, al final de cuentas, lo único que hice fue culminar el contrato para que no me hicieran como cumplimiento. Y ya después ya me salí y esperé a que me pagaran. Esperé como 8 meses todavía que me pagaran. O sea, aparte me debían 8 y tuve que esperar 8 meses. Y lo tuve que hacer porque te das cuenta que si un equipo profesional te debe dinero, tienes un año para reclamar. Si al año tú no reclamas, el reclamo cuando lo haces después del año ya no procede. ¿Y cuál ha sido su peor experiencia con un paciente, profe? Pues no digo peor, pero sí me tocó una vez estábamos en un servicio, pero era como en el 7º, 8º semestre, que un señor, ya era un señor mayor, que usaba pañal, estábamos en la clínica y pues, se hizo del baño, porque no alcanzó a ir al baño, pues ya no tenía control de este. Pero el punto fue que pues se embarró todo, no sé cómo la puerta, donde tú agarras la agarradera, la camilla, ¿no? O sea, pues no fue como que algo así como que nos enojamos obviamente, pero pues sí, pues no era algo común que te pase, ¿no? En vicio. Y pues el señor, pues sí, aparte del señor como que se agüitó, pues puso triste porque no aguantó irse al baño, pero pues ya tenía unos 80 años. ¿Y en base a lesiones? Cosas así. En base a lesiones, yo creo que el paciente que más me ha tocado, que siempre cuento, ya se hizo hasta amigo, se llama David. Él es de mi edad y él se cayó de un 5.º piso. Yo creo que un 5.º piso es así como caerte como unos 20, 30 metros, más o menos. Y o sea, hay gente que con menos o con mucho menos de eso se muere, o queda sin caminar, o queda con daño así, con retraso mental o con daño neurológico grave. Él, yo creo que pues, tuvo mucha suerte. Está curioso porque como no sé qué pasó en su casa, él vive en unos departamentos en Tijuana y se cayó el balcón y pensaron que estaba muerto los policías y se dieron cuenta que seguía vivo y estuvo 20 días en coma, otros 20 días en cuidados intensivos y otros como 2 meses en el hospital y le operaron, le hicieron como 8 cirugías. Se quebró el codo, se luxó la clavícula, se quebró el sacro, se quebró la cadera. Pero a mí lo que me emocionó mucho fue que no tuvo daño neurológico, ni ninguna vértebra, ni la médula, ni nada se dañó. Lo único que sí se dañó el nervio radial, machín, o sea, muy fuerte, que sí todavía tiene la mano caída. Pero pues me tocó verlo así desde que estuvo en silla de ruedas, con figadores externos aquí en la cadera, acá, y luego pues hasta le dieron fentanilo para mantenerlo vivo. No sabían sus papás si iba primero a vivir, luego no sabían si iba a caminar, luego no sabían si había quedado bien cognitivamente, y la verdad es que quedó bastante bien en todo. O sea,
sea, no tiene problemas. Lo único que no tiene problemas es con la mano, que todavía no puede levantarla, porque sí tuvo un daño grave, una lesión de nervio periférico bastante fuerte, pero de ahí en fuera, pues bien, y pues me tocó verlo en silla de ruedas y inclusive pues así como todos son aliento todavía drogado, y pues empezamos a trabajar y ahorita pues ya va al gimnasio, pues jugaba fútbol, no sé si juega fútbol de nuevo, pero para lo que le pasó y cómo está, pues es casi un milagro, sí me acuerdo muy bien de él y lo di trabajo por meses. Fui por meses, inclusive pues, me tocó que le quitara los fijadores, me tocó que caminara, me tocó que usara bastón, todo el proceso. Inclusive hasta me dijo, no, es que mis papás quieren ir de viaje a Europa y quiero ir. Y logramos que se fuera con bastón a Europa y luego volvió y le hicimos terapia. Pero en ese momento no caminaba muy bien. Todavía no tan bien, pero pues sí se pudo ir con sus papás de viaje y pues sí estaba bien agradecido. Y luego pues sabía montar a caballo, quería volver a montar a caballo, pues era como de rancho. Y pues sí lo logramos. Tengo mucho que ya no lo veo porque ya dejó de ir a terapia, pero sí ya lo único que sé que le quedó es la mano. Y en ese tipo de situaciones que son así como muy extremas o que la vida depende mucho, sabemos que la gente como que le cuesta trabajo procesar eso, también sufren como mentalmente, ¿no? ¿Usted cómo aplica esa ayuda mental o esa ayuda psicológica hacia los pacientes? ¿O cuál es su protocolo de ayuda en ese tipo de intervención? Pues la verdad, pues no soy psicólogo, ¿no? Pero pues sí entra mucho la psicología ahí. A mí me tocaba mucho como el tema de que, como era de mi edad, él me miraba como más como un amigo que como su terapeuta, ¿no? Entonces ahí se va perdiendo un poquito como... se va borrando un poquito la línea y me empezaba a contar, no sé, ya cosas personales de que no, me empezó a contar ya de la razón por qué se cayó, cómo pasó que se cayó y sus problemas personales. Bien así como que no lo puedo contar, pero pues sí, lo que sí pasó fue que entró la policía a la casa y él salió corriendo porque ya había tenido malas experiencias con la policía y en ese momento que salió corriendo como que quiso brincar de un balcón a otro, fue cuando llegó y pues sí, estaba bien como que bien, primero muy desesperado, o sea, muy ansioso de que, y también en depresión, porque primero que nada él pensaba que ya nunca iba a poder caminar, pues se ponía muy triste con el tema del brazo y con el tema de la mano, ¿no? Porque él se sentía como que chuecos, solamente había perdido algo, ¿no? Ahí entra un poquito, yo creo, la tanatología, ¿no? Yo sí le recomendé que fuera con el psicólogo, sobre todo con el tanatólogo, pero pues no hizo mucho caso, ¿no? Pero sí me tocaba decirle como que no, si vas a poner la mano, no te digo que pronto, pero sí era bien honesto y sincero de que puede tardar años en recuperarse el tema de tu mano, inclusive no al 100% por la cantidad de lesión. Sí era bien honesto, pero no era cruel, pero sí tienes que ser empático. Y sí me tocaba también que los papás pues querían hablar conmigo y que se peleaban entre ellos. Sí era difícil, ¿no? La ventaja de él es que sí tenía un recurso económico amplio, que sí le ayudó bastante, ¿no? O sea, sí, sus papás sí tenían como pues, la solvencia económica para darle la mejor calidad en todo, y eso le ayudó bastante. Pero pues sí era bien difícil porque pues también hablaba de que tenía problemas psicológicos de antes, ¿no? De ansiedad, de depresión. Estaba casado, pero pues como que no tenía un matrimonio chilo y sí era difícil porque de repente, inclusive, no sé, me tocó inclusive que me invitara como a salir, como que, hey, vamos a hacer una carne asada en mi casa para que le caigas. Obviamente nunca fui, pero porque ya se había vuelto pues, más amigo que paciente, ¿no? Y ahí sí me di cuenta que sí perdí pues, la línea y pues que no debe pasar, ¿no? La psicología sí te dice que tus pacientes no se pueden volver tus amigos. O sea, sí es bien tajante, bien directo, que no se deben y no se puede, porque ahí se sesga. Y ahí sí me pasó que sí se sesgó. Y situaciones como esas también pasaron en donde usted se haya convertido más que solo un terapeuta a ya un amigo. Sí, pues ya la verdad ya es mi amigo, me invita a cosas, me dice como que hey, ¿cuándo vienes a Tijuana? Y luego pues él es de Tijuana, pero pues imagínate yo tenía que dar terapia, tú que eres de Tecate, a Cerro Azul. A Cerro Azul y no creas que así
así cerquita de la carretera, o sea, metido, y tú ves, pues, te dice que hay malandros, ¿no? Y sí, pasaban así de que camionetones, así como, o motos, o de repente miraban el carro y se me acercaba gente, como que no, este carro no lo conocemos, y era bien metido, me acuerdo, o sea, llegaba a la carretera, me metía como unos 15 minutos para adentro de la vereda, y era un rancho con caballos, o sea, estaba medio extraño, medio turbio todo, y pues la verdad sí iba de día, no, sí iba a mediodía, siempre digo, no, sí voy, pero voy a ir a mediodía, y me iba bien rápido, porque pues para allá sí está caliente. Entonces decía, no, yo sí, de aquí un día no voy a salir. Y por eso tampoco iba a las fiestas, porque hacían fiestas, y no, caerle a la carne asada, vamos a estar en conjunto, vamos a estar norteño. Nunca llegué, la verdad. Y o sea, también como algunas otras situaciones así similares, de tener que ir a dar terapia a la sierra o así, nunca le tocaba. Vaya Las Palmas, pero del otro lado del valle. Vaya, para el lado de Ensenada, así con unos cholos acá, que hasta fumaban mota y todo. Cuando llegaba yo apestaba y me hacía una mota. Y me acuerdo porque llegué a la casa y eran 3 cholos, de esos tipos cholos chicanos acá, que de repente me hablaban de repente hablaban en inglés entre ellos, y como que se les saltaban las palabras en español y en inglés, acá con el cráneo tatuado, los ojos rayados acá. Y sí, eran bien marihuanos los compas, ¿no? No, a mí pues no me causa conflicto, pero pues el primer día que fui sí me dio miedo, dije, o sea, sí, dije, no, pues aquí tal vez no salgo, la verdad. O sea, yo, no sé, si yo tuviera una hija, no tengo hijas, pero yo no hubiera permitido eso, ¿no? O sea, como papá por el miedo, ¿no? La neta, pero yo sí me rifé solo, hasta, tuve tanto miedo al principio que le mandaba mi ubicación en tiempo real a compas acá, pero lo malo es que en esa parte del valle se pierde la señal como aquí. Y dije, no, aquí ya Pero mientras iba trabajando con ellos, ¿cómo agarró confianza? No, pues ya se van agarrando confianza, ya te hablan por tu nombre. A pesar de que sí se miraban como malandrones, pues obviamente yo sí como que sí los juzgué sin conocerlos, ¿no? Pero por todo el contexto, ya después me di cuenta que como que sí habían tenido una vida dura, como que sí habían sido como que, pues habían estado en la cárcel, yo creo también, porque los habían deportado, pero como que ya se habían alivianado. Y sí me dijo, no, yo ya me aliviané, yo sí era bien loco. Nunca me dijo lo que consumía aparte de la marihuana, pero pues la marihuana yo creo que es un manda, ¿no? Yo creo que antes era un de foca, ¿no? La neta. Pero ya después era como que todo normal, ya pásale, y ya me dejaban pasar a la casa como si nada. Yo trataba también por seguridad, al principio le daba la terapia en el patio, la neta. Porque no dije, no, aquí mínimo en el patio puedo correr, ¿no? Y si me meto a un cuarto, que aquí ya no salgo, ¿no? Y de repente escuchaba que se peleaban entre las esposas, así como de palabras, o de repente salía la mamá de que, ay, no sé qué, y así se gritaban. Y les valía, ¿no? Que yo estuviera ahí. Yo nomás hacía mi trabajo y me iba. A ese paciente le había dado una embolia, una EBC. Y sí, pues le costó trabajo, pero pues sí lo di de alta y sí iba hasta allá. Lo bueno de esos jales es que los puedes cobrar muchísimo más caro, la verdad. O sea, triple, cuádruple. Y si la gente lo quiere y lo necesita, pues lo va a pagar, ¿no? Al principio iba, gente, yo al principio iba 2 veces a la semana y le cobraba 1,500. Y aún así era barato cobrarle 1,500 porque estás hablando de que gastaba 2 horas de tiempo en ir y volver, en el servicio en terapia física de domicilio se cobra más caro, la gasolina. Entonces yo creo que inclusive cobrarle 2,000 no era descabellado, pero tampoco no me quise pasar de lanza. Pero sí, al principio iba 2 veces a la semana y le pagaba. Con él solo me generaba 3,000 pesos a la semana. Y momentos así más como que sintió miedo dando terapia, ¿no le ha pasado? Esa vez, la vez que fui a ver a David la primera vez, porque pues, y no conocía dónde estaba, batallé en llegar, y luego pues sí miraba pasar motos, pasar carros, así me dio como, pues no así como que pánico, pero sí, aquí ya valió. Y otra ocasión, nomás esas 2, las demás han sido normales. Profe, ¿no ha habido alguna vez con un paciente que haya sentido así como que tristeza, mucha tristeza? Un caso así que haya sido para usted muy triste. Ah, sí, claro. Cuando estaba no sé si sepan que es un CAM es un centro de atención múltiple. Es una escuela para los niños con capacidades diferentes.
es la escuela del estado o de la federación. Entonces ahí van los niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con autismo, con algún problema motriz o cognitivo, van a los camps y es del gobierno, ¿no? Yo me tocó, trabajé en uno y también me tocó hacer un mes de rotación en otro. Y pues me tocó, nunca se me va a olvidar, ese niño se llamaba, bueno, y espero que todavía se llame Ángel, pero pues su expectativa de vida era corta. Él tenía, si no mal recuerdo, tenía anencefalia, creo. O sea, su cerebro no se había formado bien, tenía ya varias cosas. O sea, el niño no escuchaba, no miraba, no hablaba, no caminaba. Y luego tenía una deformación bien pasada de lanza, que creo que es la deformación más fea que he visto en mi vida. Y ese niño sí decíamos, nos daba tristeza, de plano. O sea, para mí sí, para mis compas, era como que pues no era vida. Tanto no sabíamos qué hacer con él, que éramos 5 terapeutas hombres y no sabíamos qué hacer, porque sentíamos que lo íbamos a romper, sentíamos que lo íbamos a dañar, sentíamos que lo íbamos a matar. El niño tenía tanta deformidad que él podía tocar su coxis o su sacro o la espalda baja con su nuca. O sea, su deformidad estaba como en C o en U al revés. Y pues no tenía rótulas, sus huesitos estaban así, tenía pues decorticación, estaba bien pasado de lanza. Y todo había sido porque la mamá había consumido pues drogas, era adicta en el embarazo y de hecho lo abandonó cuando nació, como que lo vio y lo rechazó. O sea, como pensó que lo que había sabido pues, no era algo pues, bueno para ella, ¿verdad? Y que lo llevaba era el papá. Y pues el niño a veces no lloraba, y como lloraba y su única forma como de comunicarse era a través del llanto, pues no sabía si se estaba riendo o si se estaba llorando de verdad. Y sí nos daba mucha tristeza darle terapia, sí, a mí sí me agüitaba, entenderán que sí salíamos así como que mentalmente, como decíamos, que no, o sea, pues nos vida, no sé, o sea, yo no sé qué hubiera hecho si yo tuviera un hijo así, pero el papá sí era bien responsable, me acuerdo, el papá, y siempre lo tenía bien limpiecito, y güey, iba y llegaba temprano y lo recogía, me acuerdo que decía que le ponía el fútbol, que lo sacaba a pasear, o sea, era muy buen papá, pero sí, el niño sí tenía una deformidad pues muy fea y bien impresionante que pues al principio no sabíamos qué hacer con él. ¿Y usted cómo aborda esas casos? O sea, La verdad sí fue bien difícil, me acuerdo que también me tocó con unas compañeras y inclusive pues, mis compañeras en su momento lloraron unas de que a lo mejor se fueron y se agüitaron porque sí, pues, les dio mucho sentimiento. Al principio sí fue bien difícil de que te agüitabas, yo le contaba a mis papás o a mi mamá que decía, no, está bien sana eso, está bien gacho como esa condición en la que estaba el niño. Ya con el tiempo ya se fue siendo más fácil, a pesar de que seguíamos siendo empáticos, ya era como que ya vente Angelito, vamos, y le poníamos la compresa, le hacíamos movilizaciones, lo tratábamos, inclusive pues lamentablemente teníamos que hacerlo de enderezarlo, ¿no? O sea, como tratar de que la enfermedad pues hacer lo contrario. Eso sí le causaba dolor, pero pues lo teníamos que hacer, y pues al final nos fue bien, y ya lo miramos ya bien normal. entonces, si notó mejoras no. Sí, obviamente las limitaciones iban a estar siempre presentes, pero pues no con su condición o no porque se pensase que no se podía hacer nada, nos quedábamos así. ¿Y qué tipo de habilidades usted piensa que debe tener un terapeuta para afrontar ese tipo de casos? Pues tener bien clara la barrera de la empatía, porque muchas veces la empatía, si ya la empatía te causa dolor, ya te pasaste. O sea, o si ya te causa tanto conflicto, tanto daño mental, pues ya te fuiste más, ya empezaste a sufrir tú. Pues. Como lastimado. Exactamente. Entonces yo creo que la empatía es eso, o sea, me pongo en tu lugar, te entiendo, te comprendo y trato de ser lo más empático para la redundancia posible. Pero si ya te gana, como en el llanto, por ejemplo, pues ya te fuiste al otro lado, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que tener a veces un poquito de frialdad, no ser completamente como frío o como insensible, pero sí tener bien marcado que hasta dónde llega la empatía y así te va en todo, ¿no? Porque muchos pacientes, inclusive, aunque seas lo más empático, si ellos no quieren cambiar, no va a haber poder en el mundo que lo haga. Me imagino que casos así pues son como impactantes, pero también usted cómo le hace como para, o sea,
de su vida privada, o sea, mantenerla alejada o tener como que la mente bien concentrada. ¿Qué hace usted para que eso no le afecte para el trabajo? No, pues yo lo hago como si. Yo lo comentaba con unos compas del gym que son como. Que son policías, que son como tipo judiciales. Y le digo, y les decía. Yo aprendí el ejemplo de ellos. Me decían, no, yo cuando me quito el uniforme, ese es el ejemplo que me dio el vato. Cuando yo me quito el uniforme, yo dejo atrás todo lo que vi mal y me voy a mi casa. Entonces yo pensé lo mismo, me voy a quitar el uniforme, o sea, no literalmente, sino filosóficamente, por así decirlo. Me quito el uniforme y ya soy yo en mi casa, o Sergio, ¿no? Y allá, no, por ejemplo, en la clínica soy Sergio y en mi casa soy Checo, ¿no? Entonces, como si fuera un disfraz. Y ya como con su entorno, pues ya también es diferente, ¿no? Aunque igual también está difícil, ¿no? Porque todo se entrelaza, ¿no? O sea, no puedes casi separarlo. Entonces, por ejemplo, cuentas con tus compas de pacientes, sobre todo si tienes compas que sean de lo mismo que tú, o médicos, o que se dediquen a lo mismo parecido, cuentas con tu familia, o así cositas, ¿no? De como lo que estamos hablando ahorita. Oiga, profe, ¿y nunca le tocó un caso así como de abuso físico? Ya sea en niños que haya tratado o en personas adultas ya. En niños nunca, o no que me haya dado cuenta. En adultos sí me llegó a tocar como mujeres que sospechábamos que tal vez sí pues, sufrían de violencia doméstica, pero pues nunca lo podíamos como comprobar, ¿no? Y no solo eso, también es un tema muy delicado, que si tú te metes, o tú dices algo, o pasa algo, o haces un comentario, pues te puedes meter en problemas, ¿no? Entonces mejor sí lo dejamos así como en el limbo un poquito, porque sí se puede malinterpretar, o te puede meter en un problema que no es tuyo. ¿Y si, por ejemplo, el paciente le hubiera dicho a usted cuál hubiera sido su protocolo a seguir? La verdad, en ese caso, pues yo le aconsejaría que primero que nada que busque ayuda profesional y también pues que busque la ayuda pues, de las autoridades, ¿no? Que es como lo que yo pienso que se debería hacer, ¿no? O sea, básicamente tendría que ir a denunciarlo, ¿no? Pero pues también es algo bien difícil porque pues, es un tema que a la gente le da pena, le da vergüenza, prefieren no hacerlo, o se dan cuenta que, no sé, como que les va a ir peor si lo hacen que no, o sea, tienen miedo, ¿no? Pero pues es la forma, pero así como tú, como actuar directamente o activamente en eso, yo en lo personal no lo haría por precaución. Pues sí, siempre es lo mejor mantener el margen, ¿no? De lo profesional y la vida privada. Sí, sí, claro. Obviamente, si, no sé, por ejemplo, si llega una paciente y la andan correteando a su marido porque la quiere golpear, pues obviamente ahí sí tratas de hacer algo para que no suceda, ¿no? Pero así como yo hablarle a las autoridades para denunciar violencia doméstica de una paciente, lo veo poco probable en yo ser. Y o sea, ya pasando un poquito de lo malo a lo bueno, o sea, ¿usted cuál ha sentido que ha sido su mayor logro en donde haya sentido que haya valido la pena todo lo que ha pues, pasado, tanto mal como bueno? Ok, yo creo que pues todavía no lo logro, que es mi objetivo, que al final de cuentas yo creo que me voy a sentir completamente como satisfecho cuando tenga mi clínica completa, o sea, no tengo clínica, tengo consultorio, entonces cuando logre eso y en respuesta a lo que me preguntas, yo creo que cuando termine la maestría, porque la maestría me la pagué completamente yo, o sea, trabajaba y con mi trabajo pagaba la maestría y pues también yo no le pedí ni un peso a mi papá o a mi mamá para pagar por lo menos la maestría, no. La colegiatura, nada. Me apoyaban nuevamente en el tema de los viajes, porque tenía que viajar a la ciudad de Pachuca en avión y pues hotel y todo, y pues comida. Pero como tal, el costo de la maestría, de como la educación, es así, yo lo hice completamente. Pues sí me sentí bien. Me di cuenta que sí puedo, ¿no? Si ya puedo hacer eso, puedo hacer un doctorado si quiero. Me da un poquito de flojera, pero puedo hacer un doctorado, o puedo agarrar cursos, o cosas, ¿no? Y también pues me ayudó mucho con el tema también de empezar a trabajar más. Y, por ejemplo, pude pagar gran parte de mi auto, me prestaron para comprarlo y hace poco pues di una cantidad fuerte para liquidarlo. Entonces ahí sí dije, no, pues sí se puede y sí pude. Y más como en
en los pacientes que usted haya hecho, o sea, haya visto una mejora muy grande en el paciente suyo y que usted haya hecho, se haya sentido bien? Pues sobre todo con la gente mayor, tengo un paciente que se llama Modesto, él pues, llegó pues no en silla de ruedas, pero llegó en bastón, y ahorita estamos acá ya ni siquiera la terapia se la damos en la clínica, se la damos en el gimnasio. O sea, yo acostumbro a algunos pacientes en etapas avanzadas, ya sea fase 2 o fase 3, me los llevo al gimnasio y toda la terapia es en el gimnasio. O sea, ya ni siquiera les ponemos un electrodo, les pongo un electrodo, ni siquiera les pongo un ultrasonido, ni siquiera les pongo una compresa, ya pasamos directamente al gimnasio. Y ahorita pues, estamos hablando que tengo un paciente de casi 70 y tantos años, que estamos haciendo sentadilla con barra, que estamos haciendo peso muerto con barra olímpica, y que yo creo que inclusive nunca había hecho esto en su vida Modesto, y ahorita pues lo hacemos normal. ¿Y nunca le ha tocado una situación de desprecio de algún médico o alguien que se haya sentido superior a usted? Pues sí, es el pan de cada día, la verdad. Pues lamentablemente la fisioterapia, pues es como la psicología y la enfermería, son infravaloradas en comparación con la medicina. Inclusive el médico general, que es un general cualquiera, perdóname, pero va a sentirse más que tú, porque los médicos son bien jerárquicos, lamentablemente, son como militares. O sea, y sí, me ha tocado, por ejemplo, ortopedistas que no les gusta cómo trabajo yo y me quitan a los pacientes. O sea, muy personal, yo no consigo la idea de que un ortopedista me diga qué hacer en un tratamiento. Porque primero que nada, pues, ¿cómo se atreve él a decirme qué hacer? Pero pues si yo le digo algo, es como me atrevo yo a decirle algo, ¿no? Realmente yo sabría que saldría perdiendo, pero realmente es la realidad. O sea, él no sabe de rehabilitación, él no sabe de terapia física. O sea, ¿cómo se atreve para mí decirme que le ponga láser a un paciente? Si yo le pregunto tal vez cuáles son los efectos del láser, estoy seguro que no me los va a decir. Entonces, ¿cómo se atreve a mí a decírmelo? Porque él le ha visto que los pacientes que tuvo le pusieron láser, ahora resulta que lo pone, ¿no? Pero pues sí, eso es el pan de cada día. Y pues yo la verdad, no es que tenga una pelea contra ellos, pero yo sí la forma en que afronto la situación con los médicos de que se queden más que nosotros es que yo les hago creer que sí, que tienen el control, yo les hago creer que sí, tú tienes la razón, yo les hago creer, sí, tú eres el doctor y yo soy el mejor que ti. Pero en sí, cuando me ponen un tratamiento, yo hago lo que yo quiera, sinceramente. Como preguntando así de que esa pregunta y esa respuesta, ¿usted cuál cree que son los retos actuales de la fisioterapia? El más importante, yo creo, va a ser que le demos el valor desde nosotros los terapeutas y que nosotros nos demos el valor y que nosotros nos demos como el lugar. O sea, básicamente tenemos que darnos cuenta que somos una parte medular en la medicina y no solo en la ortopedia y traumatología, que es donde más se ve, pero o sea, ya en todo, o sea, ya en todo. Entonces, ya, por ejemplo, en otros países ya inclusive hay fisioterapeutas en la unidad de emergencias de ortopedia para que el fisioterapeuta evalúe junto con el ortopedista. Hasta eso, obviamente, pues son países que tienen el desarrollo mucho más que el de nosotros, ¿no? Pues no sé si ustedes sepan, pero si tú quieres aplicar al IMSS o al ISTECALI o al Seguro Social, perdón, ¿cómo se llama el otro? O al Bienestar, creo. Si tú ves la carta descriptiva de eso, te vas a dar cuenta que la denominación del puesto es técnico en fisioterapia. Entonces, desde ahí empieza mal en cuanto a salud pública, como la figura del terapeuta físico en México, porque por eso el sueldo de un fisio que trabaja en el ISSSTE va a ser bien bajo, o en el IMSS también va a ser bien bajo. ¿Por qué? Porque está denominado de la carta descriptiva del puesto como técnico en fisioterapia. Entonces tú puedes ser licenciado en fisioterapia y entrar ahí al IMSS, pero te van a pagar como técnico. Entonces desde ahí empieza mal. Porque yo cuando traté de entrar al IMSS me di cuenta que la definición del puesto era así, y pues por eso te pagan creo que como 12,000 pesos al mes, solo que son como 3,000 pesos a la semana, pues no es nada. O sea, yo creo que con 5 pacientes a la semana haces eso, la verdad. Y sí, pues de que sí está bien mal cómo está distribuido las cosas, obviamente los recursos. Pues también yo me he tocado ortopedistas que inclusive están conmigo en la clínica privada, que son inclusive hasta compas o amigos, o pues somos compañeros de ahí, que le dice, sí, te mandé un paciente, le dije a la paciente que fuera 2 veces contigo y que se aprendiera los ejercicios y ya. O sea, desde ahí ya me está brincando, pues.
y pues eso pues, está muy mal, o que si en la receta me dice masaje, ultrasonido, movilizaciones, entonces pues no, pues cada quien a lo suyo, pero pues ellos sí son muy metichones, la neta. ¿Y que usted que propusiera para que se cambiara? Pues el cambio tiene que ser de nosotros como terapeutas, ¿no? O sea, bueno, ustedes, yo sé que todavía no se sienten como tales, pero pues ya deberían acostumbrarse a que lo son. Pues ser bien profesionales, ser bien actualizados. Y yo creo que lo más importante para que nos hagan caso es que seamos bien eficientes. Entre más eficientes seamos, les vamos a demostrar que lo nuestro es muy importante. ¿Y usted recomendaría, profe, a alguien estudiar esta carrera? La verdad. Pues depende de lo que quieras, pero yo sí. Yo sí, obviamente sé que va a llegar un punto en que vamos a estar llenos de fisioterapeutas, la verdad. Pero también sé que la demanda es muy alta, pero por ejemplo, hay que investigar muy bien. Como yo no lo sabía al principio, y tal vez pudiese haber, no creo, pero pudiese haber cambiado mi forma de ver. Cuando yo entré a la UVM, pues en UVM, como es una escuela privada, hay como ejecutivos que te enseñan la escuela, que te dicen cosas de tu carrera. Pues ellos básicamente ellos son vendedores, ¿no? Ellos quieren que tú te metas y ellos ganan de que tú entraste, como si te vendieran un carro, porque pues son escuelas privadas. Entonces haz de cuenta que te dicen, mira, el 1% de la población mundial ocupa terapia. No, pues estás hablando de millones o tal vez miles de millones de gente, y te dicen, no, pues sí, estás hablando que hay, y luego te dicen las estadísticas, hay un fisioterapeuta por cada 1000 personas. No, pues estás hablando de que, no, pues voy a tener 500 pacientes. Pero luego lo que no sabes, o inclusive lo que escuché en un podcast, es que sí, tal vez el 20% de la población mundial o el 20% de México ocupa terapia, entonces estás hablando de que por cada terapeuta va a haber 5,000 pacientes como ejemplo, pero lo que no te dicen es que de ese porcentaje, el 0.1 te puede pagar, o al 0.1 lo van a mandar, o al 0.1 lo va a querer ir. Entonces ahí se reduce bien machín el número, pero pues yo sí lo recomendaría, pero que sepas bien claro lo que quieres, a dónde quieres ir. Obviamente, como en toda la medicina y en todo en el trabajo, entre más específico sea lo que haces, va a ser mejor. O sea, entre más especializado sea tu servicio, va a ser más redituable para ti y va a ser mejor. O sea, porque si tú eres el único que hace eso, no va a tener otra opción la gente más que conmigo. Entonces sí, también yo sí le recomiendo a todos que se especialicen en algo exclusivamente o que se profundicen en un solo tema específicamente para que se vuelvan como muy adiestra, tengan un muy buen adiestramiento en ese tema o en esa patología o en esa zona o en lo que tú quieras, que haga que tú seas como el bueno. ¿Y a usted personalmente hasta qué punto le gustaría llegar, hasta qué meta le quería llegar, donde usted diga, sabes que aquí estoy satisfecho con mi carrera? Pues yo creo que teniendo una clínica muy grande o mediana, porque también, por ejemplo, yo vivo en Tecate, entonces poner una clínica en Tecate, ¿para qué? Sería más caro ponerlo que lo que por la población y todo. Pero yo creo que tener una muy buena clínica que a mí me llene, y también pues, personalmente no es lo que quiero ser. O sea, yo no quiero ser toda la vida terapeuta. O sea, quiero dedicarme a otras cosas, sinceramente. O sea, obviamente quiero tener mi clínica y que ande como todo persona que quiere tener un negocio. O sea, que no necesitar ir, pero sí quiero hacer otras cosas en mi vida. O sea, no va a ser para siempre ser terapeuta, la verdad. Y ya para terminar, profe, si pudiera regresar así, ¿no? Digamos, en el tiempo, ¿elegiría la misma carrera? Sí. ¿Sí? Sí, yo sí. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que me gusta mucho, me he dado cuenta que me apasiona, me he dado cuenta que sí me da mucha alegría ver los cambios de los pacientes, y que también, que tampoco no es fácil, la verdad no es fácil ser terapeuta, la escuela no está fácil y mucho menos está fácil como el ámbito profesional, pero yo me he dado cuenta que sí he podido y que pues voy a seguir para pues, mejorar. Y pues para ya concluir, ¿qué consejo le darías a los futuros fisioterapeutas que están formando en el ámbito académico? Pues como les dije al principio, que se actualicen y que la verdad traten de ver la figura del médico no paternalista, sino como uno más
más en el área de la salud y que todos somos como profesionistas iguales. Obviamente si hay jerarquías y si hay niveles y tal vez uno sea tu jefe, pero como seres humanos sí somos iguales. Y dejando de lado, o sea, lo profesional, usted como persona, o sea, ¿qué le gustaría dejar a su entorno o a las demás personas? Pues que busque el éxito, pero el éxito pues es muy ambiguo, muy subjetivo, que el éxito no involucra como yo busco el éxito humano, ¿no? O sea, hay gente que busca el dinero como éxito, yo busco la plenitud personal, que sería tener una plenitud familiar, social, económica y pues física. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Y ya sería todo. De nada, gracias a ustedes.